Yo no esperaba tanta gente, esperaba 0 en realidad, porque son 3 días, es en horario laboral y es bastante complicado el buscar un hueco para venir a escuchar y hablar de tecnología y de microservicios durante 3 mañanas. Así que lo primero, muchas gracias por venir. Decir que espero que preguntéis mucho. Es decir, que nos interrumpáis, que cuando tengáis una duda preguntéis, que me gustaría que el curso, nos gustaría a todos que el curso fuera lo más participativo posible. Es decir, pensamos más en un workshop que en un curso, aunque vamos a hablar muchísimo nosotros, más bien es nos gustaría que interrumpierais y que le preguntarais todo lo que dudéis mientras vamos a hablar. Decir que este es un curso de iniciación, es decir, no es un curso de profundización en conceptos de microservicios. Es decir, es un curso para tener un overview general de todas las cosas que hay que tener en cuenta cuando uno se embarca en una arquitectura de microservicios. Nosotros llevamos los últimos 5 años, los 3 últimos más intensamente trabajando en microservicios, y me hubiera gustado que alguien me contara esto que voy a contar yo hoy el primer día, porque hay un montón de cosas, un montón de conceptos, una cantidad muy amplia de temas que tener en cuenta a la hora de embarcarse en este tipo de arquitectura, que es una arquitectura muy interesante, una arquitectura muy potente, pero también una arquitectura que tiene unos costes unos costes grandes aparte del hype. Es decir, que ahora todo el mundo hace microservicios, o todos los microservicios molan mucho, está muy bien, pero tienes unos costes y unos problemas que hay que tener en cuenta a la hora de poder hacer. Y también un tema hay que tener clara cómo conseguir la madurez como organización. Las personas van a salir mucho en lo que yo hable, ¿no? De cómo conseguir la madurez como organización para llevar a esto, ¿vale? Entonces, más o menos eso es lo que vamos a hacer. El primer día vamos a hablar de técnicas de desarrollo, las técnicas básicas de desarrollo, es decir, vamos a hablar de ATD, de TDD, de Docker y de integración continua. Esto tiene que ver con cosas que tú necesitas para trabajar con microservicios. Vamos a hablar el primer rato de qué son microservicios y cuáles son sus características básicas, y luego de técnicas básicas para sobrevivir, porque sin estas cosas, ya lo iréis viendo según vaya pasando el segundo y el tercer día, cuando hablemos de arquitectura evolutiva, cuando hablemos de distribución, cuando hablemos de continuous delivery, sin estas 4 técnicas es muy difícil sobrevivir a este mundo. Entonces vamos a dar un pequeño overview de cada una de ellas, intentando ser lo más práctico posibles y que tengáis al menos la visión de lo que es. Os preguntaré al principio, por lo menos yo, si sabéis de ellas, para ir más rápido o ir más lento. Es decir, si no sabéis nada, pues iré más lento; si sabéis mucho, iré muy rápido, porque hay muchísimas cosas que contar y muchas cosas que hacer, con lo cual lo que sepáis pues no es cuestión de repetirlo, ¿vale? El segundo día hablaremos de microservicios. En realidad lo que vamos a hablar es de cómo, cuando te encuentras con un monolito, cuando te encuentras con una aplicación que no es de microservicios, cómo se parte esa aplicación de microservicios, es decir, es un cómo práctico, es decir, cómo son los pasos para trabajar una arquitectura evolutiva. Vamos a hablar de Bounded Context, de Domain Driven Design, y vamos a hacer una pequeña práctica de cómo, sin romper las pruebas de aceptación, vas a poder sacar tu primer microservicio hacia afuera, ¿vale? Esa es la parte del segundo día, y luego vamos a ver la operación, cómo se operan esos microservicios utilizando Rancher, que ahora está por aquí Raúl, que va a presentarse y va a hacer. Y el tercer día es un tema para mí es súper importante, que es Continuous Delivery y Continuous Deployment. Si no haces Continuous Delivery es imposible que trabajes en microservicios. Es decir, eso grabaros la cabeza. Si tienes 100 microservicios que se están poniendo en producción, o 40, o 60, o 30 microservicios que se están poniendo en producción, es imposible que se pueda hacer manualmente. Imposible. Es decir, no hay manera de hacerlo manualmente, porque no te da la vida. Es decir, tienes muchos trozos de software, tienes muchas cosas que poner en producción, y si no automatizas cada uno de esos pasos, no vas a poder. Con lo cual, el tercer día para mí es un poco el compendio de todo lo que vamos a hablar en los 3 días y hacerlo. Bueno, ¿quiénes somos? Yo soy el último, Raimundo Alegría. Todo el mundo me llama Ray, solo me llaman Raimundo cuando me quieren regañar, con lo cual llamarme Ray.
Trabajo en BBVA, lo siento, como arquitecto en innovación, y los últimos 3 años hemos desarrollado un core bancario experimental basado en microservicios. Es decir, todo lo que hace un mainframe de banco hecho con microservicios. Se llama CloudFrame y bueno, pues el banco está, la arquitectura que está haciendo ahora BBVA se basa en que utiliza Kubernetes, utiliza microservicios, utiliza cloud interna, cloud híbrida, se basa en ese core bancario experimental que desarrollamos nosotros en estos 3 primeros años. Soy programador y cedo la palabra a mis compañeros. Buenos días a todos. Hola. Vale. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Yo soy Raúl Sánchez, actualmente trabajo en Rancher. Tuve el placer de trabajar tanto con Ray como con Pancho como con Rodri en BBVA también lo siento, en la medida que me toca. Y bueno, actualmente pues trabajo en Rancher. Soy pues un poco como Ray, arquitecto, bueno, yo más bien en el lado de Ops, Ray es más bien en el lado de Devs. Soy arquitecto de microservicios y DevOps Lead en Rancher. Y bueno, ya veréis que el segundo día, pues bueno, os voy a hablar un poco de la plataforma, de qué proporciona Rancher y cómo se coloca en todo el mare magnum de cosas que hay que hacer o tener en cuenta a la hora de embarcarse en el mundo de los microservicios. Buenos días a todos. Yo me llamo Pancho Orrillo y hago cosas con ordenadores. Ahora mismo en el mundo BBVA. Bueno, he trabajado en mayor o menor medida con alguien de estos caballeros y a ver qué os puedo contar estos días que no sepáis. Buenos días a todos. Mi nombre es Rodrigo de la Fuente. También estoy en el equipo de BBVA, con la gente de Viva. Y bueno, yo me centro más en la parte de Ops y vamos a contar un poquito la parte de integración continua y despliegue continuo. Esperamos que os guste. Cualquier duda, por favor. Vale. Bueno, un poco cómo vamos a hacerlo. El primer día vamos a empezar a las 10 y... vamos tarde, ya vamos mal el primer día. Vamos a hablar de ATD y de TDD hasta la comida. Después a las 12, vamos a hacer una comida un poco inglesa, lo siento mucho, pero es que cerrando a las 4:30 era imposible no hacerla, con lo cual comeremos como a las 12:30. Después hablaremos de contenedores y de integración continua. El primer día es un día duro, es un día complicado, largo, de muchos conceptos y de muchas cosas. Puede ser que la parte de integración continua se nos pase al día 2. Es decir, esto va a ser más flexible de lo que pone ahí. Es decir, si no nos da tiempo de la parte de integración continua, pasará al día 2. En el día 2, microservicios, antifragilidad y arquitectura evolutiva. Esas dos puede ser que no las demos, porque si la parte de integración continua se va a ese día, esas dos partes que son esencialmente teóricas. La parte de antifragilidad y de arquitectura evolutiva es como yo he llegado al mundo de los microservicios. Y a mí me parece muy interesante, pero no a todo el mundo. Es decir, en realidad es una cosa que a mí me parece muy interesante, pero casi nadie más que a mí. Entonces puede ser que esas dos secciones nos las saltemos y vayamos directamente a hablar de microservicios y de bounded context, de domain driven design, de cómo encontrar dominios dentro de un monolito y de cómo partir esos monolitos. Y la segunda parte, esencialmente, la Microservices 2 es una práctica. Es decir, hay un trozo de código que iréis viendo según vaya. Ahora nos lo bajaremos como primer ejercicio. Y vamos a buscar bounded context y vamos a partir el microservicio en dos partes, intentando no romper las pruebas de aceptación, viendo cómo se hacen los pequeños pasos en arquitectura evolutiva, ¿vale? La tarde del segundo día, la plataforma. Rancher, cómo se despliegan, cómo levantar un container, cómo servicios de schedulers, service discovery, redes, toda la parte que necesitas para operar un sistema distribuido, que es, sin una plataforma es súper difícil, no lo hagáis. Es decir, no os montéis vuestra propia plataforma. Eso, si aprendís eso en el primer día, si os vais con esto en el curso,
habréis ganado. Nosotros la montamos y nos estrellamos. No nos estrellamos, la plataforma funcionaba, pero trabajamos muchísimo en montar nuestra propia plataforma a base de Kubernetes y fue una mala idea. Hay muchas plataformas, no es el core de vuestro negocio seguro, a no ser que sea Rancher, y no la montéis. Es decir, que usad una, no tiene por qué ser Rancher, aunque Raúl os va a decir que sí, pero hay un montón de plataformas buenas que se pueden utilizar. Puedes utilizar OpenShift, puedes utilizar, perdón, este es un chiste privado, puedes utilizar Days, puedes utilizar Rancher, puedes utilizar, ¿cómo es la de Pivotal? No me acuerdo, bueno, hay muchas plataformas que se pueden utilizar. Y el tercer día, Continuous Deployment. Rodri y Pancho nos van a encontrar cómo utilizar esos servicios para ponerlos en producción. Es decir, cómo se genera un deployment pipeline, qué partes tiene, qué anatomía tiene el deployment pipeline, las diferencias entre CD, Continuous Delivery y Continuous Deployment, y cómo esos servicios van en producción. Vale, cuidado, que me he ido a la práctica o no. ¿Alguna pregunta? Ya os he dormido en el primer cuarto de hora, ¿no? Vamos muy bien. Yo sí que tengo preguntas. ¿Quién había oído hablar antes de microservicios? Ah, bien, mucha gente. ¿Quién tiene algún microservicio en producción? ¿Y por qué venís a un curso básico? Me parece fatal esto. Vale, bueno, pues poca gente en producción, mucha gente de microservicios. ¿Cuántos de aquí sois programadores? Vale, bien, me parece bien. Programadores en el amplio sentido, me valen arquitectos, da igual lo que os paguen, es decir, gente que... No sé si me explico, es decir, que al final arquitecto o no arquitecto depende únicamente del sueldo. Quien piense que no es así. Esto va a salir grabado, espero que lo editemos. Bueno, vale. Bueno, la primera práctica, vamos a conseguir el código. ¿Vale? El código, en el código está en el código y las slides. Está separado por días y en el día está en el código y las slides. El código está en Java. También pido disculpas, es decir, me han insultado por ello, pero la mayoría de la gente utiliza Java. Es decir, mucha gente utiliza Java. Yo llevo programando en JavaScript y en Scala los últimos 2 años, pero pensamos que era el lenguaje más normal para poder trabajar, y si alguien se siente mal por trabajar en Java, pues lo siento mogollón. Es decir, yo he trabajado 10 años en Java y me parece un lenguaje bueno para trabajar, pero como hay mucha religión en esto de los lenguajes de programación, hay mucho dogmatismo, pues si alguien se siente mal, pues le pido disculpas a priori. Lo que hay que hacer es hacer un fork en GitHub de este repositorio. Dime. Es una pregunta súper buena. Marina, ¿la clave de Wi-Fi o...? Claro que sí, guapi, creo que es lo que ponía en el... Pues que... No, si la gente tiene cuenta de Git y todo ese tipo de historias, que entiendo que sí, ¿no? Tenéis todos cuenta de GitHub, ¿no? Y podéis hacer... Sí, solo una cosita. ¿Tenéis todos cuenta de GitHub? ¿Soléis trabajar con GitHub y, bueno, o con repositorios Git y demás? ¿No? Échale una mano. Sí, es por echaros una mano. Claro, es que para bajar y... Vamos a hacer un fork, vamos a clonar, vamos a trabajar un poco con GitHub. Atacar, sí. Sí. Sí, para.